Estamos mucho mejor que hace 9 meses, pero estamos peor que hace 3. Hernán Lacunza, bienvenido a Soul Radio. Gracias, Hernán, un placer. Enero de 2010, sos gerente general del Banco Central. Pero eso es prehistoria, sí. Te echan. Sí. ¿Por qué? Porque me opuse a transferir 6.500 millones de dólares de las reservas en aquel momento al Club de París. Una operación que era ruinosa para el país, ese pago. Y con todos los dictámenes legales en contra y con un DNU del Poder Ejecutivo liderado por Cristina, Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Y el presidente del banco, en ese entonces Redrado, había sido removido por otro DNU, entonces yo había quedado a cargo. Y hubo una operación de pinzas del presidente sustituto, del vicepresidente, que era Pese, con algún director, y el ministro de Economía, que era Amado Boudou. Y me negué a firmar esa resolución y porque era ilegal, tenía el dictamen legal en contra, además de que porque pensaba que era ruinosa y que fue el origen del cepo un año después. Y porque, bueno, y ante esa negativa le di entrada a un recurso de amparo en la justicia, y el banco se resistía a recibir, que era porque estaba dirigido al presidente, que en ese momento era Pese. Entonces, como yo le di entrada y comuniqué que había una orden de no innovar, bueno, en ese momento fui removido, ¿no? Es curioso porque en los 15 años que siguieron, como que pagar deuda con reservas ahora es la cosa más normal del mundo, todavía hoy. ¿O se volvió? Viste que cuando uno hace muchas veces una cosa mal, después lo normaliza. Pero no, en realidad, primero, los países del mundo no pagan, sino que renuevan voluntariamente sus deudas, porque así. Y los que pagan, lo pagan con superávit fiscal. O sea, lógico, con tener más ingresos de lo que gastás, entonces tenés un ahorro y con eso pagás. Lo mismo con una familia, a veces se bastardea esa comparación entre familia y nación. Te dicen, no tiene nada que ver. Bueno, no lógica, es exactamente igual, pero un poco tiene que ver. Sí, lo que menos tiene que ver es que tener la maquinita de emitir. Sí. Una familia no la tiene, pero que también es espuria y es inflación larga. Pero volviendo a la deuda, la única forma de bajar la deuda es con superávit fiscal. Y la práctica que normalizó el kirchnerismo desde ese momento en adelante fue darle al Banco Central un pagadiós, y a cambio de eso tomarle las reservas. En aquel momento eran 6.500 millones de dólares. Para que tengas una noción, Hernán, y tu audiencia, era entregar 6.500 millones de dólares contantes y sonantes contra una hojita de Word, tamaño Word, de A4, escrita así en Word, diciendo débese al Banco Central de la República Argentina el equivalente a 6.500 millones de dólares, firmado por 6 funcionarios de Economía, que no eran el ministro, eran 6 desconocidos. Un pagaré que no tenía ningún respaldo, y contra eso perder el respaldo de los depósitos de los ahorristas. Eso después se normalizó, entonces todavía al día de hoy el Banco Central debe tener unos 65.000 millones de dólares en pagadiós, que eso es lo que hace lo que después llevó a devaluaciones sucesivas y a la pérdida de la confianza en la moneda y al cepo. Así que yo te diría que fue el primer episodio. Es un poco un antes y un después. Sí. Y bueno, y tanto es así que la política fiscal, te diría que se había empezado a derrapar en la campaña de Cristina. O sea, acordate que salieron de la crisis. Néstor con Lavagna hicieron un gobierno de administración de esa crisis. Pero no me quiero remontar mucho, pero el ahorro fiscal, el superávit fiscal se había perdido ya en 2008, y ahí el kirchnerismo empezó con una práctica que era
manotear cajas a ver quién y todo aquel que me traía una noticia de que corro la restricción financiera y traigo fondos, qué sé yo, Vudú con las AFJP, Marco del Pon con el Banco Central, no sé, Kicillof con YPF, todo aquel que me traía dinero, Sí, público, leña para el fuego del tesoro, digamos. era promovido. Claro. Y todo aquel que ponía, che, mirá que acá hay un riesgo, llámese la baña antes o en aquel momento Redrado, no, ese es centrifugado. Bueno, con esa lógica política, bueno, terminó en el cepo en 2011, 3 días después de que Cristina fuera reelegida con 54% de los votos. Por supuesto, funcionó, de alguna manera. Claro, bueno, porque obviamente entre las causas y las consecuencias en materia económica y financiera nunca son contemporáneas. Lo que sucede hoy se incubó un par de años antes y muchas veces sucede que en fases de auge o en fases de expansión, en fases de dinero sobrante, o sea, se malgasta y después cuando se va la soja extraordinaria a poner el precio, bueno, te das cuenta de que estabas desnudo arriba del escenario. Y bueno, esa dinámica que la fiscal empezó en 2007, el derrape, si querés, con INDEC, el moreno de INDEC, y bueno, 3 años después fue ese asalto al Banco Central y un año después fue el cepo. Contame de Redrado. No lo logro descifrar a Redrado. Vos lo conocés mucho, digo. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo defenderías? ¿O qué cosas no? No lo tengo ni que defender ni atacarlo. Nunca hablo de esto públicamente porque no hablo de las personas. Voy a hablar de sus virtudes públicas. Una persona muy inteligente, con mucha capacidad táctica. Por ejemplo, saliendo del Banco Central, también tuve alguna gestión bajo su conducción en la Cancillería. Y en la época de Duhalde, sí, muy crítica también para el país. Voy a decir algo que no sé, no era un experto en comercio, Martín Redrado, para ser secretario de Comercio. Y me acuerdo que, bueno, como surgen muchas veces las promociones públicas políticas son, bueno, oportunidades y emergencias, y no fue la excepción. Y te diría que no solo era un experto, sino que me preguntaba más o menos cómo eran las reglas de comercio, que es la OMC, el Mercosur, estoy hablando de principio de 2002. Y la verdad, Hernán, que para reconocer un mérito, a los 10 días tenía una reunión en Cancillería con el cuerpo diplomático de carrera que está toda su vida con esos temas, a Dios gracias, y estaba dando instrucciones precisas sobre qué hacer en la OMC o en el acuerdo con la Unión Europea o en el ALCA, que en aquel momento todavía era un proyecto. Entonces, esa capacidad táctica, y también al día siguiente, me acuerdo que lo fui a ver para describir con anécdotas, y sale delante de mí una mujer hablando portugués, primer día de gestión. Le digo, y no, si Brasil es nuestro principal socio, tengo que saber portugués. Esas te diría que son sus cualidades profesionales y sus virtudes técnicas. Los pasivos que todos tenemos, déjame que me los guarde para mí. También fuiste gerente general del Banco Ciudad 2 años. De lo que aprendiste ahí o de lo que viviste ahí, ¿para qué sirve y para qué no sirve un banco público? Bueno, sirve para lo que muchas empresas públicas en otros mercados, un sistema financiero que nunca se ocupó demasiado por extender la red de servicios financieros y que trata de pescar siempre en la misma pecera, y te debe pasar a vos sos sujeto de crédito, te deben llegar 10 ofertas de tarjeta y de crédito, te deben enchufar tarjetas que no necesitas y que no pediste por abajo de la puerta, te deben llegar, o por WhatsApp o por mail. Mientras que el 60% de los argentinos que no es sujeto de crédito no le dan ni una tarjeta de débito, salvo que sea forzosa o a través de la bancarización de los planes sociales, y así va
arrastrando o va ampliando el universo de servicios financieros compulsivamente, pero voluntariamente nunca. Bueno, un banco público, al igual que en otros mercados, bueno, puede correr la frontera de los servicios financieros, por ejemplo, con préstamo hipotecario, en condiciones, no te diría fuera de mercado, pero digamos haciendo punta en buscar esos sujetos de crédito para vivienda, los créditos hipotecarios tradicionalmente son o para la que no lo necesita, porque puede comprar la vivienda, tiene ahorro propio para comprar la vivienda, y para nadie más. Entonces, bueno, un banco público puede correr esa frontera hacia los ingresos medios. Esa debería ser, te diría, su rol. ¿En general los mantendrías o los harías mixtos? ¿O te parece que es algo que hay que privatizar? Mira, me parece que mixtos es una buena idea en tanto y en cuanto... ¿te acordás la YPF mixta de Extensoro? Sí. Digamos, dotarla de la naturaleza de la gestión privada, pero no necesariamente tiene que tener capital privado. O hoy día el banco hipotecario, por ejemplo, es un banco mixto que con una lógica de gestión privada, con estándares de eficiencia muy competitivos, pero de capital público. Y esa discusión, digo, no es tanto el origen del capital como el management o los estándares de conducción que digo, una empresa pública puede ser eficiente, bien conducida, ¿no? O viceversa. Te llevo ahora, un poquito después, diciembre de 2015, llegas a La Plata como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué recordás de ese primer mes como ministro de la provincia? Toda la provincia de Buenos Aires fue una experiencia que nunca en mi vida me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque es muy intensa. En chiste digo, la provincia de Buenos Aires es Afganistán. O sea, una cosa así que enorme, inabarcable, muy heterogénea. No es lo mismo el conurbano de La Matanza que Tres Arroyos o que Trenquelauquen. Y todo es la provincia. Yo a veces agarraba la ruta con el auto que iba a algún acto, alguna misión o alguna gestión, algún municipio del interior de la provincia, y eran kilómetros. Yo decía, ¿cómo un gobierno puede abarcar los detalles de algo tan diverso? Pero ese primer mes, mira, me acuerdo 3 cosas. La primera es la Asunción en La Plata, en el Teatro Argentino, con María Eugenia y todo el gabinete. Y yo ya había tenido experiencia pública en el Banco Central, en el Banco Ciudad, en la Cancillería. Había entrado y salido del sector público. Pero este era un desafío mayor, claro. Y entonces saliendo, así como en fila india, con otro ministro, claro, entre los aplausos, la emoción, ¿no? La familia, la ilusión, el entusiasmo, le digo medio así, yo soy medio sarcástico en humor, le digo, ¿viste ese aplauso? Sí. Bueno, fue el último, disfrutalo. y a los 10 días, a los 17 días creo, se habían escapado, ¿te acordás? La triple fuga, Sí. La Nata y el otro apellido no me acuerdo, dos hermanos. Sí. Porque estaban en la provincia de Buenos Aires, presos. Sí. Después los encontraron creo que en Santa Fe, pero... Santa Fe, sí. Pero bueno, tuvo el país en vilo 4 días, una persecución. Sí, primero se anunció que estaban detenidos y no estaban. Bueno, pero que balearon un par de policías, todavía con secuelas permanentes. O sea, fue una tragedia para la provincia. Y aparte salieron del calabozo sin romper ni un candado. O sea, una cosa muy turbia. Y después también me acuerdo una tercera cosa, que el 30 de diciembre me llama la ministra de Salud, en ese entonces, se llamaba Zulma Ortiz. Y claro, habíamos recibido la provincia, no teníamos ni para los aguinaldos. El 10 de diciembre y el 20 no se podían pagar los aguinaldos, y mucho menos los sueldos el 30. Entonces yo hice una política. Le dije a María Eugenia,
otra que ahora, digamos, de fondo cero, ¿no? Pero porque había prioridades, ¿no? Entonces me llama la ministra de Salud y me dice, Hernán, por favor, necesito $1.000.000, $1.000.000, que eran más que ahora, pero Sí, igual no sí, era sí. mucho. En una provincia de 17 millones de habitantes, me dice, necesito $1.000.000 para pagar el oxígeno de los hospitales porque tengo de paciente en terapia intensiva. Entonces, obviamente, Sí. transferí ese dinero y la llamé a María Eugenia y le dije, así no podemos gobernar. Tenemos que correr la restricción financiera, porque vos no podés, gobernadora de 17 millones de personas, estar angustiada porque falta oxígeno. Entonces, vamos a ir al mercado de crédito y vamos a hacer el ejercicio de austeridad fiscal a lo largo de los 4 años, pero no podemos vivir con la caja al día, porque entonces tomás decisiones subóptimas, ¿entendés? Porque Sí. igual que una familia, vos no podés decir no comprar el lunes lo que tenés que comer el martes, porque tomás decisiones subóptimas. Y así era. Me acuerdo que yo miraba la caja. ¿Y sabías, o sea, cuánta información había? O sea, llegaste No. el 11 de diciembre a tu oficina, o el 10, digo, y dijiste, a la mierda, esto es peor de lo que yo pensaba. Sí. No sabía. Lo sospechaba. El gobierno anterior había sido muy malo. Y también perjudicado por su gobierno nacional, ¿no? Las dos Sí, cosas. el gobierno nacional de Cristina lo había asfixiado desde 2012. Me acuerdo que había tenido que desdoblar el aguinaldo en más de 2 cuotas, creo, en 2012. Y a partir de ahí, por esa restricción había tenido que ser más austero, pero aún así tenía déficit y no tenía crédito y había una distorsión. O sea, el Estado estaba muy maltratado, muy mal administrado. Y además, el gobernador saliente, Scioli, era simultáneamente candidato a presidente en una competencia muy reñida, una elección muy competitiva que ganó Cambiemos por 2%. Entonces, obviamente, no podía ser austero durante la campaña porque entonces habían tirado la casa por la ventana. De hecho, me acuerdo que los sueldos de agosto, octubre y noviembre, o sea, antes de las PASO, julio, octubre, antes de las PASO, antes de la elección general y antes de la segunda Aumentos. vuelta, sí, se habían pagado con fondos nacionales, que no figuraban en ningún lado. Se había un pagaré, que había, no un pagaré, un instrumento público, pero no se había contabilizado, no se había registrado en los números fiscales todavía. Entonces, que le había transferido el gobierno nacional. Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Claro, nos tocó entonces, lo primero hay que documentar todo esto. Que lo hicimos de entrada, claro, entonces de entrada la deuda subió. ¿Pero por qué subió? Y porque Sí. estaba el pagaré guardado en el cajón, no es que no existía. Creo Los que fondos no estaban mal. Cristina, en sinceramente, fanfarronea, que le dice a Scioli, no, gastamos 1 punto del PBI en tu campaña, le dice. Y por ahí está contando estas cosas, digamos, ¿no? Puede ser. Un punto me suena razonable, un punto del PBI. Pero de manera totalmente inorgánica. Sí. Y después, no sé, cosas de ellos, de Cristina y de Scioli, cómo era la relación. Y si me imagino que Scioli debe pensar que no lo ayudaron, más allá del punto este. Sí. Y no me sé. ¿Qué quiere decir ser ministro de Economía de una provincia? La gente no debe saber, porque el ministro de Economía Nacional maneja muchas cosas, el dólar, ponele. Cuando sos ministro provincial, eso no lo tenés y dependés de muchos recursos, ni siquiera que los generás vos. Sí. O sea, es una vida complicada, digo, fea. Siempre digo, a mí me tocó ser los dos. Sí. Entonces, comparo los dos tableros. El ser ministro nacional es un Fórmula 1, por la sofisticación. Hay un montón de problemas, pero, qué sé yo, tenés un botón que toca el tipo de cambio, otro que toca la tasa de interés, otro que influye en el empleo, otro que en el comercio exterior, y es esa complejidad.
En la provincia de Buenos Aires o en cualquiera, es un TC2000 el tablero. Tenés freno, acelerador y limpia parabrisas. Y es todo, que se llama recaudación de lo propio, gasto provincial y deuda. Y todo lo otro, o sea, el empleo, la tasa de interés, la tasa de inflación, te viene dado. La actividad, bueno, podés hacer mucho más que, bueno, podés compensar, pero no hay mucho. O sea, si las cuentas, si el fisco nacional es un desastre, vos vas a tu deuda va a ser, para colocar deuda, la tasa de interés va a ser altísima. Entonces te viene dado. Y básicamente vos tenés una responsabilidad, Hernán, que es la provincia de Buenos Aires, número más, número menos, tiene 600.000 empleados. La mitad son maestros, unos 90.000 policías, unos 60.000 de salud, o sea, estoy en 450.000 empleados públicos, o sea, el 75% del total son... Sí, no administrativos. Sí, y aparte son servicios elementales, Sí. estoy diciendo educación, salud y seguridad. Bueno, podés fallar ahí, ¿no? Que no le podés pagar el sueldo un mes, que hiciste mal la cuenta o se te descalzó no sé qué con no sé qué. Con un montón de variables que no manejás, porque, viste... No sé, la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa y te complica. O la soja. Así todo tuvieron negociaciones duras con Baradel, 2 años. Muy duras, sí. ¿Cómo eran esos? ¿Cómo eran por plata realmente? ¿Había una diferencia de plata que se iba acercando y se iba achicando? ¿O directamente hablaban idiomas distintos? Hablábamos idiomas distintos, lo cual no quiere decir que no tratemos de encontrar un dialecto en común. Pero había, bueno, se vio en el gobierno siguiente, o sea, Baradel en el año 2018 creo que nos hizo 32 días de paro en los primeros 90 días hábiles. Y en el gobierno de Kicillof hizo 0, Sí. con paritaria 0, y no hizo ningún día de paro en 5 años. Así que eso eran idiomas distintos y había algo que trascendía lo estrictamente económico. Pero ¿sabes qué marcaba el ritmo de la negociación, Hernán? La macro. Yo suelo decir, me habrás escuchado, la macro manda. Mirá, obviamente los 2 primeros años que la macro del gobierno nacional y del provincial, heredada del nacional, siempre difícil, nunca lineal, pero iba en vías de mejora, la gente te banca. Y entonces es muy difícil plantarse políticamente frente a un gobierno cuando tenés el apoyo popular porque te cree que está... En 2018, cuando vino la crisis, en abril de 2018, la crisis de origen nacional, por carácter transitivo perdimos legitimidad ante la opinión pública. Y se hizo, bueno... Sí, Baradel se envalentonó, digamos. Se envalentonó y el humor popular, no digo que va de aquel lado, pero se pierde apoyo de este lado. Y entonces, por eso digo, muchas veces la pulseada es más en el debate público, que yo en la tele, que en la mesa, que es más una puesta en escena. No es, claro, donde el día que van todas las cámaras y entonces hay 60 representantes gremiales, 4 muchachos o chicas del gobierno provincial y un montón de público que viene de barra sindical. Legítimo todo, pero desparejo. No, ahí no se negocia nada. Sí hay conversaciones previas y posteriores, pero lo que termina de inclinar la balanza o la pulseada y la tolerancia o dónde cae el fiel de la balanza, sí, no, me parece que está mal lo que digo, pero la metáfora. Sí. Donde termina inclinándose es la macro. La macro o el humor social asociado a la macro. Sí. Después, famosamente, fuiste casi 4 meses ministro de Economía o de Hacienda fuiste, ¿no? De Hacienda y Energía. Hacienda y Energía de la Nación. ¿Qué recordás de eso? ¿Se te viene a la cabeza esos meses ahora todavía o no? Sí. Ahora estos días Claro. me acuerdo los días, esos primeros días, entonces es un aniversario de ese momento.
Sí, claro, que me acuerdo, fue mi experiencia profesional más desafiante, sí, claro. ¿Cómo te lo ofrecieron? La escena. Mira, la preescena, eso fue un sábado, la preescena fue el viernes. Habíamos hecho la campaña, habíamos perdido el domingo 11 y había un fin de semana largo ahí. Entonces, bueno, esos 3 días le había prometido a mis hijos llevarlos y estábamos en Neuquén. Entonces llegué a Neuquén el viernes para volver el lunes y me llama María Eugenia, gobernadora. ¿Tu jefa? Sí, mi jefa. Y me pide hablar, y estaban María Eugenia, Horacio, Mario Quintana, Marcos me parece que estuvo un ratito. Y me tuvieron 2 horas en el teléfono. Claro, yo a mi familia le dije, bueno, váyanse, que yo después vemos. Y bueno, como ves, la situación era caótica, ¿no? Habíamos perdido la elección, había subido el dólar de 40 a 60. Había renunciado el ministro, que era Nico Ujone. Todavía no había renunciado, pero había estado ausente, sí, esa semana. Se habían tomado medidas bastante inorgánicas de bajar algún impuesto oportunísticamente. Bueno, ya se había complicado mucho. Y bueno, estuve 2 horas ahí como, ¿y vos qué harías? Bueno, ya obviamente era sospechoso. Y al día siguiente de la mañana, al mediodía, me llama María Eugenia y me dice, ¿vos estás para...? Digo, ¿para qué? Y entonces me dice, para la Nación. Yo no quería. Pero estaba con mis chicos y le dije, voy a hacer lo que vos digas, lo que vos me pidas. Y me dice, ok, te paso con Mauricio. Y me pasó ahí con Mauricio. Entonces me dice, bueno, gracias. Y dice, bueno, venite que estamos acá. Le digo, Mauricio, estoy en Neuquén. Voy para allá, pero... bueno, te voy a mandar el avión presidencial, qué sé yo. Bueno, dame 3 horas que bajo y aparte tengo que ir hasta San Martín. Bueno, ahí fue una historia, una anécdota. Había habido un accidente en la ruta estaba cortada entre... ¿Chapelco? No, San Martín de los Andes, que había aeropuerto, y Villa Langostura, que son 150 kilómetros. Sí. Pero lento. Y entonces la policía no te dejaba pasar. Entonces yo me bajé y le dije, escúcheme, dejaban pasar de a 5 autos, ¿viste? Y tardaba 1 hora. Le digo, necesito que me deje pasar porque no le puedo explicar, pero vea mi cara esta noche y me va a ver. Y me miraba así, un policía, imagínate, en el medio de la camino, de la ruta en Neuquén, medio que nevaba. Y bueno, me creyó y bueno, así volví a Buenos Aires. Sí. Ese día perdimos 6-1 con River. Esas cosas no se olvidan. Ese día fue, 17 de agosto. ¿Y qué te pidieron? ¿Tipo aterrizar el avión? ¿O...? Bueno, eso ya fue al día siguiente. El domingo me junté con mi equipo en mi casa. Vino Nicolás Dujovne, vino Guido Sandleri, que era el presidente de Banco Central. Me pusieron al tanto de la situación. La situación también era peor de lo que yo pensaba. No había un vencimiento de deuda el viernes y no había dinero en la caja. No solo de dólares, sino también pesos. Y entonces el lunes feriado fui a verlo a Mauricio, a Los Abrojos. Estaba también con su gabinete chico, con su equipo chico. Y más que pidieron, me escucharon. Y yo ahí llevé un planteo que tenía obviamente carácter económico, pero connotaciones políticas o entornos políticos, que era, miren, no hay 2 escenarios en octubre, que es ganar o perder, sino que hay 3, que es ganar, perder o irnos en helicóptero. Por los argentinos, por la institucionalidad y por este gobierno, el último lo tenemos que descartar. No puede haber ninguna chance de irnos antes en helicóptero. Digo en helicóptero porque había riesgo cierto de hiperinflación, de corralito. Entonces hay todo un menú de medidas, ninguna simpática, hay que minimizar el daño, pero el tercero no puede ser una opción. Entonces necesito, me acuerdo que le dije, 1 mes para trabajar y estabilizar
este pánico, se iban $1.000 millones por día de depósitos, estabilizar este pánico, y si eso es logrado durante septiembre, bueno, en octubre se hará campaña, que después se hicieron las 30 plazas. Pero no podemos salir antes a hacer campaña si ese día el dólar subió un 20%, porque sería absurdo. Y no, porque el escenario de elecciones anticipadas, no en esa mesa, pero sí en el círculo rojo, llamémoslo así, existía. Vos te debes acordar, no solo existía, sino que era casi una propuesta. un pedido. Sí. No, bueno, ya viene Alberto, Sí. hagamos esto corto. Y creo, Hernán, que no por mí, sino porque el presidente tomó esa decisión. Eso ayudó a no revertir, no alcanzó a revertir, pero sí recuperar del 33 al 40 y pico, entre 40 y 41. Y eso nos dio, diría, un músculo legislativo para que el gobierno siguiente no se llevara puesta a la República. Porque si no, imagínate hoy qué Corte Suprema tendríamos, qué procurador y todas las reformas más de carácter institucional que se quisieron hacer, que no se pudo avanzar, entiendo, porque hubo un músculo legislativo. Sí, y un electorado consolidado. Obvio. También trabajaste mucho estos años en el plan económico de Horacio. Antes de estos años, antes de abandonar eso, sí me pidió algo, Mauricio. Que fue que evitemos una nueva ronda devaluatoria y inflacionaria. Ya la inflación se había disparado, obviamente, por la devaluación previa, porque los pobres no podían sufrir una segunda vuelta, o los de menores recursos. Mirá. Me dijo así. Y ahí obviamente fue que diseñamos ese paquete muy antipático del cepo y el reperfilamiento, que va contra nuestras ideas, pero que fueron necesarias para evitar esa ronda infinita de devaluación e inflación, ¿no? Así Todavía hay alguno que dice, la Cunza, volteaste en pesos, no lo había hecho nadie. Sí, pero esos son, Hernán, son eslóganes tuiteros. Primero que no es cierto. Que hay muchos casos de cambios en la deuda privada, en la deuda en moneda local. Y después, viste, en el resumen de goles, 4 años después, aparecen los goles, no las atajadas. Sí. Entonces, si yo te digo que no hacer eso era emitir en 2 meses con Alberto, futuro presidente, diciendo que iba a pagar las jubilaciones con la LELIC, Alberto y toda su trupe, ¿no? Y la demanda de dinero, o sea, la gente sacándose peso de encima a cualquier precio. Y en ese contexto emitir 30% de la base monetaria, y te diría que la hiper no era un riesgo, sino era un escenario muy posible. Y lo mismo el cepo con el corralito. O sea, digamos, no había dólares para todo, para pagar los bonos, para pagar los depósitos. Igual el cepo de septiembre era un cepo de $10.000, ¿no? Sí. No nos olvidemos que de $10.000. Después hiciste otro cepo después de la elección, como para dejarle al nuevo presidente... Sí. El mismo domingo de la elección, creo que fue 27 de octubre, ya con Alberto electo, ya formalmente presidente. Ese domingo a la noche, con el presidente del Banco Central, nosotros ya teníamos previsto, bueno, escenarios políticos, hay segunda vuelta, no hay, gana Alberto en primera, hay un menú y bueno, le dije a Alberto, me acuerdo, que después salió a decir el dólar a 60 está bien, que hizo una de más, porque lo llamé, yo estaba en Olivo, le digo, mira, tengo, en ese momento eran $16.000 millones en las reservas, cuando asumí. Quiero dejar lo mejor posible al próximo gobierno, no por vos, por los argentinos, que tengan la mejor transición posible. Ahora, si cada disparate que digan son $2.000 millones menos, entonces no digan que van a usar los dólares para no sé qué. Y ya ocurrió la devaluación, no hagamos más el cohete.
Y lo entendió. Entonces salió al día siguiente a decir que el dólar a 60 estaba bien y eso me permitió usar menos. Y después hizo una de más y dijo, y los depósitos en dólares no se van a tocar. Lo tuve que volver a llamar y digo, no digas eso. Debo reconocer que lo hizo con espíritu constructivo, pero sí. No había que hablar de los depósitos. Entonces, y me acuerdo que me junté con los bancos privados y había ese rumor de corralito, entonces le dije, mañana, cuando pusimos el cepo, que fue el 2 de septiembre, que jugaban River y Boca, claro, estaba todo el mundo en River y Boca y yo estaba con esto, un domingo, y llamé a los bancos y les dije, mañana no habrán 5 horas de 10 a 15, sino que habrán 10, de 8 a 18. Porque quiero que le muestren a la gente que tienen los dólares y que quiera ir y sacarlos y va o ir y tocarlos, los toque, para parar la corrida. Y así hicieron. Y bueno, obviamente tuvimos 3 días de angustia, porque los primeros 3 días se fueron a llevar los depósitos, el cuarto día empezó a mermar, nosotros íbamos haciendo como la cuenta, como los presos, ¿viste? Marcábamos los días. Y bueno, obviamente cuando la gente ve que los dólares están, se calma. Y bueno, eso fue lo que permitió estabilizar en ese mes de septiembre. Y el dólar también se estabilizó, sí, hasta claro. la elección. No, y hasta el final. Después también, sí, hasta el final. Pusimos el cepo, se estabilizó. Obviamente cuando hay cepo hay una brecha, pero la brecha era, si no recuerdo mal, 20%. El oficial valía 60 y el paralelo 70. O sea, si llegaste con 16.000 palos en reservas y entregaste 13.000. 13, sí. O sea, bastante bien, quiero decir. Sí, bueno. Ahora tenemos ahora no sé cuánto, digamos. Ahora menos 3, sí. Sí, pero el gobierno anterior entregó con menos 11, sí. O sea, recibió 13 y entregó menos 11. Sí, pero no por Alberto y su ballet, no, era por los argentinos que tenían que tener y que el nuevo ministro, que dicho sea de paso no lo conocí sino hasta el 8 de diciembre, o sea, hubo toda una transición ahí perdida porque no lo tenía designado, no tenían el plan, no tenían la gente. E incluso le había ofrecido, una vez que fue electo, le había ofrecido, bueno, mirá, con el fondo, está el programa del Fondo Monetario, están los bonistas, si quieren ganar un mes y medio, vamos juntos a explicar a los mercados, a Wall Street y al fondo, cuál es el plan de transición, ustedes mandan, porque son el futuro gobierno, yo tomaré las resoluciones que sean para faltar ese camino, pero ustedes se harán cargo de lo que venga, pero no pierdan un mes y medio. Y no quisieron. Que hubiera sido mejor para después el canje que hubo y todo. Pero bueno, esa transición fue un poco también tiempo perdido por esa improvisación. Ellos tenían una idea como muy en contra del gobierno 2015-2019, como que había que hacer todo al revés. Y de hecho lo intentaron, digamos, ¿no? Sí, pero más allá de eso, que son al fin y al cabo ideas genuinas, siempre la cooperación es mejor, aun cuando quieras ir a otro camino, digo, porque al fin y al cabo, está bien, cambia de chofer, cambia de conductor. Y está bien, pero los 47 millones de pasajeros son los mismos. No veo, digo, sobre todo con la elección ya definida. Antes de definir, claro, están compitiendo, pero después no. Y hubo 6 semanas. Te traigo más acá entonces. Trabajaste en un plan económico para Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuáles de los primeros pasos que tenías pensado vos, en el caso de llegar al ministerio o de que el gobierno de Horacio llegara, se parecen o se parecían y cuáles no a lo que finalmente hizo el gobierno que asumió, el de Milei? Se parecen en su... Yo digo que este plan es un menú de 4 pasos, en ese orden, 4 pasos. Equilibrio fiscal, no maquinita, levantar el cepo,
y felicidad. Recuperar la inversión y crecer. Sí. Después vemos lo que hizo este gobierno. Pero ese menú de 4 pasos te diría que se parece. Mira. Yo creo que en nuestro programa, que primero fue de Horacio y después lo compartimos con con Patricia, quedó candidata. Sí. Y después ahí vino Melconian, pero bueno, pusimos todo, y estaba Luciano también, La Espina. Hicimos un programa común con distintos liderazgos, pero a tu pregunta, esa secuencia se parece y nuestro programa tenía un ajuste fiscal necesario, imprescindible, de 4 puntos de producto, duro, severo, como este. Quizás con otra, como venía preparado de hacía un par de años, te diría más bisturí que motosierra, que no es menor, porque, bueno, está bien, vos podés estirpar, no es lo mismo. Teníamos obviamente, si haces lo fiscal, entonces el Banco Central deja de ser una maquinita insaciable de emisión. Sí creo, y acá empiezan a haber diferencias, creo que era toda una preparación del camino para normalizar el mercado de cambios, no el diciembre de 2023, porque había un montón de demanda de dólares ahí incierta, que había que primero, y esos primeros pasos del gobierno, yo pienso creo que estuvo bien esa prudencia, porque no sabía cuánto había de deuda, importaciones impagas, utilidades, dividendos de empresas que no se habían girado. Bueno, había que tener una noción de eso, porque si no levantás y podés encontrarte una demanda infinita y el dólar se va a 3.000. Pero creo que se empezó a diverger, te diría, desde mayo, junio de este año, que el gobierno empezó a recular en algunas reformas, en algunas que había encarado. Y sobre todo en materia cambiaria creo que se compró un problema que, bueno, que si querés hablamos ahora, pero ahí los planes empezaron a diverger. Pero sí, termino, si querés, una diferencia con el plan de Cambiemos de 2016, 2015. Aquel plan había sido muy audaz, muy paciente en lo fiscal y muy audaz en lo monetario. O sea, el ajuste, había tiempo, bueno, deuda, qué sé yo. Ahora había que ser muy ambicioso en lo fiscal y muy prudente en lo monetario. Y estos últimos dos creo que comparte con el programa de gobierno actual. Creo que había que hacer eso. Incluido, digo, en lo que entras de acuerdo, una devaluación del dólar oficial, supongo, al principio. Sí. A un nivel similar. Más o menos, no sé si tenías el número, pero... Sí, entre 650 y 800. No me pareció mal tampoco el 800 inicial, porque te guardás, digo, si el equilibrio era 650, que más o menos era, que nadie lo sabe bien, pero que tenés sospechas, había que dejarse un colchoncito ahí para usarlo después de ancla durante el verano, para que los precios no se te desborden. Durante el verano, ¿no? Durante el verano, la primavera y el invierno, ¿no? Pero... sí, porque lo que había hecho el gobierno anterior era patear la devaluación a costa de cepo, tarifas y deudas, o sea, con China, con el swap, con los importadores, o sea, la había postergado todo, había dejado una bomba de tiempo realmente. Y bueno, no se podía construir nada serio si eso no se sinceraba, ¿no? Mundo ideal, supongamos que puede ser dictador de la Argentina. Mandás incluso sobre los gobernadores. Gran cosa. Eso también, de esos 3 meses, me gustaría saber. Volvamos un poquito atrás entonces. Digo, fuiste ministro 3 meses y medio, lidias con muchos gobernadores y encima algunos del partido del gobierno. Sí. ¿Había mucha diferencia entre los del partido del gobierno y los otros? No. No. Debería, pero no. Pero todos vienen a manguear, ¿es cierto eso? Sí. Bueno, yo tenía la ventaja de haber estado del otro lado del mostrador. Sí. De una provincia que está discriminada en la Copa, como es Buenos Aires. Los bonaerenses son los que menos reciben de presupuesto nacional per cápita.
Entonces sabía cómo era la lógica y la dinámica. Entonces todos los que habían sido mis pares, ministro de Economía en 3 años y medio, ahora estaban mangueándome. Lo cual para mí era más fácil, porque ya sabía la lógica y ya sabía lo que había. Y también tuve una ventaja, que es que estaban asustados todos por la macro. Entonces, sí, el mangueo siempre existe, el pedido siempre existe. Pero cuando se está incendiando la casa, nadie viene a pedirte, che, dame mi porción de tiramisú, porque suena ridículo. De verdad. Pero igual lo subo. Y todo siempre con una lógica, siempre digo a veces que se confunde el... ¿Pero te piden fondos nuevos o decís, me deben esto hace 4 todo, meses? Te piden todo. Che, el programa no lo pagaron. Todo te piden, todo, no importa. O sea, algunas tienen razón. Sí, claro, pero lo que creo que es un mal es confundir federalismo con feudalismo. ¿A qué me refiero? El federalismo es bueno, no lo voy a definir acá, pero es gobiernos autónomos, pero con un prisma nacional, ¿sí? El feudalismo son aldeas separadas, sí. ¿Ok? Bueno, hay mucho de esto. Entonces, que venga el gobernador cualquiera, de Catamarca, de Corrientes o de Chubut, y te pida fondos y el 70% de los chicos del conurbano sea pobre, y dice, no, pero y esa lógica del sálvese quien pueda, tironear del mantel a ver qué me toca a mí y no me importa nada el otro, no va a salir nunca Chubut, ni Catamarca, ni Corrientes se va a desarrollar si tenemos este conurbano. Entonces, pensarlo así, con mente feudal, yo creo que es una de las causas, no sé si la primera, pero una de las está en el podio de nuestras causas de subdesarrollo. La coparticipación, la distribución de fondos federales, somos federales para gastar, que es simpático, y unitarios para recaudar. ¿No? Que recaude Hernán y que después la reparta a todos. Es antipático recaudar. Entonces, estamos diseñados así. No, y genera un problema político tremendo, ¿no? O sea, porque el gobernador es siempre simpático. Pero manera. Están los incentivos. Sí. A ver, no hay correspondencia fiscal. O sea, el que gasta no recauda. Entonces, el que gasta no es austero y el que recauda no se esfuerza porque lo gasta otro. Entonces, justo te iba a preguntar eso. En mundo ideal, vos irías a un lugar donde las provincias recaudan más. Sí, sin duda. A un sistema que tenga los incentivos más haya correspondencia entre el que gasta y el que recauda, sí. Sí, porque si no, no hay noción. ¿El IVA, por ejemplo? Sí, todos. No, pero ganancias me parece que está bien que sea una cosa nacional. Bah, no sé, es común. Sí. No, a ver, aranceles externos y ganancias puede ser, el IVA puede ser provincial, ingresos brutos hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? ¿Vos tenés hay una posibilidad? Bueno, con un IVA provincial. Un IVA provincial. El ingreso bruto tiene el defecto adicional de que se acumula en cada etapa del proceso productivo. El IVA no, es solo la parte del valor agregado. Entonces hay cuestiones de diseño tributario que es mucho más eficiente un IVA que ingresos brutos. Ahora, al día de hoy, sigo hablando con ministros de Economía de provincias o gobernadores y no es que evolucionamos mucho, ¿eh? O sea, siguen diciendo, no, pero ingreso bruto es lo único que recaudo, pero te estás haciendo mal. Entonces entramos en esta lógica que no, dame todo lo que puedas y yo después lo uso para, no todos, ¿no? Pero para contratar empleados públicos, no para bajar impuestos provinciales, entonces después nadie viene, ¿no? Leía el otro día que Formosa, por ejemplo, tiene creo que 40% menos de empleados privados que hace 20 años. Menos. Sí. Y tiene no sé cuánto más. Y bueno, porque esa lógica de que, bueno, me recauda otro y lo uso como subsidio de empleo con empleados públicos y entonces nadie viene acá porque no bajo ingresos brutos. Tropezamos varias veces en estos 40 años con la piedra del dólar barato. Sí. ¿Qué riesgo hay de que nos esté pasando otra vez lo mismo? Alto, muy, muy relevante. ¿Por qué tropezamos varias veces? Porque es muy atractivo desde el punto de vista político. Sí, una droga. Claro, dólar barato, nos sentimos más ricos en dólares, entonces los de ingresos altos pueden ir a Punta del Este, los de ingresos medios pueden comprar el iPhone más fácil con su sueldo,
Y los ingresos bajos ven alimento más bajo porque, bueno, está el dólar más bajo, entonces no compiten con las exportaciones. Pero es una ficción. Le pasó al gobierno de Alberto, en alguna medida nos pasó a nosotros también, en 2017, Sí. principio de 2018, le pasó a Cristina con Kicillof, y le pasó a Menem con la convertibilidad. Sí, sí. Entonces, eso es una trampa. No, ahí te muestra la droga política que es que el mayor candidato a la continuidad de la convertibilidad ganó la elección, diciendo voy a mantener esta ficción. Exactamente. Y este gobierno creo que, bueno, me preguntabas antes coincidencias y divergencias. Bueno, una cosa es overshootear, o sea, pasarse de largo, poner el dólar a 800 para que después baje a 650, suponiendo que no hubiera corrija por inflación. Y eso puede ser el periodo diciembre-marzo. De ahí en adelante, claro, si tuviste la inflación que fue 25, 20, 13, 11 los primeros 4 meses, y entonces viene el ministro de Economía y le dice al presidente, bueno, bajamos la inflación, bueno, qué bien, pero tenemos que salir del 2% mensual. Bueno, pero ¿cuánto va a ser la inflación el mes que viene? Y en lugar de 11 va a ser 13. Ah, no, entonces no salgamos. Y esperemos un mes más. Entonces el mes siguiente es 9. Y ahí salgamos ahora. No, porque entonces, no, y el mes siguiente es 7, ¿no? Y el mes siguiente es 4, como hace, y después 4, los últimos 3 meses. Te tentás a que, bueno, más adelante vemos. Porque claro, por ejemplo, salir del cepo ahora tiene un costo inmediato porque tendría más demanda que oferta, entonces subiría el tipo de cambio y eso traería probablemente un salto inflacionario por única vez, no del 25, invento, no sé, del 8, del 10, un mes, pero después volvería a bajar, versus, no, aguantá y el año que viene vemos. ¿Y por qué? Y porque va a venir el RIGI, el blanqueo, Trump, qué sé yo, todas ilusiones, pero esa es una lógica, Hernán, parecida a la del gobierno anterior, pero con otros titulares, que era, ¿te acordás que decían, no, me va a prestar China el swap y que va a venir y entonces más adelante veo, pero vos dijiste es una droga, bueno, qué sé yo, es una autocomplacencia que cada día es más difícil. Porque si yo te digo, mira, nadie sabe bien, pero déjame simular que lo supiera. En abril había un atraso cambiario del 10%, o del 15%, hoy del 30%, y en diciembre va a ser el 40%. Entonces va a ser más difícil porque el salto asociado es un acantilado más alto. O sea, te noto, estuve viendo entrevistas tuyas, estás como más pesimista que hace 3 meses, 6 meses. Bueno, no es que yo estoy más pesimista. Te voy a dar 3 datos. Te voy a decir, estamos mucho mejor que hace 9 meses, pero estamos peor que hace 3. ¿Por qué estamos mucho mejor que hace 9 meses? Porque no me preguntás, ni me vas a preguntar, porque no es un riesgo, ni por hiperinflación, ni por corralito, ni por default. Que sí me habría preguntado en diciembre, sí, porque era un riesgo, y este gobierno lo desestimó. Bien. Pero, hace 3 meses, las reservas netas eran 0, el riesgo país era 1.200 y la brecha era 20%. Hoy las reservas netas son menos 3.300 millones, el riesgo país es 1.500 versus 1.200 y la brecha es 40 versus 20. Estamos peor, ¿sí? En términos financieros, cambiarios. Hasta hace 3 meses el gobierno compraba a razón de 150 millones de dólares por día, hoy en los últimos 2 meses y medio compra 0. No importa el último día. Entonces, tomemos nota, lo que nos trajo, lo que nos llevó hasta fin de mayo, nos sacó del infierno de diciembre, que era un infierno que podía empeorar mucho. Lo que nos sacó de ese infierno, nos llevó al limbo de fin de mayo, no nos trajo a un buen mediados de agosto. ¿Sí? Entonces lo que nos trajo hasta allá no nos lleva hasta acá. Entonces, tomemos nota de eso, porque la política económica, específicamente la cambiaria, no es que se define el 11 de diciembre, devalúo, pongo 2% y nunca más la reviso. No,
Porque las circunstancias cambian. La soja valía una cosa, ahora vale menos, por decir una variable externa. La tenés que recalibrar todo el tiempo. Y sobre todo, no tentarte que lo que te dio resultado hasta acá es lo óptimo hacia adelante. Es un error grave que ocurrió en muchos gobiernos. ¿Vos creés que los actores económicos esto lo están viendo de alguna manera? ¿Creés que el ruido político de estos días también perjudica un poco la confianza en el rumbo del gobierno? ¿Los actores económicos a quién te referís? No sé, empresas, mercado financiero. Bueno, los mercados sí, porque por eso el riesgo país subió 300 puntos básicos y la brecha subió 20 puntos. Así que el mercado, que somos todos nosotros sumados, las empresas, las particulares, los ahorristas, sí, lo está viendo. O sea, ven una chance de problema con la deuda mayor que hace 3 meses. Así que sí lo están viendo. Los otros actores políticos que yo puedo decir, en el Congreso o los sindicatos son actores políticos. Probablemente, y es un riesgo porque puede ser oportunismo eso. No hablo de nadie en particular, estoy hablando en abstracto. Pero te voy a decir una cosa, cuando un programa es robusto, viste que a veces dicen, no, los economistas que dicen que los de evaluación, yo puedo decir cualquier cosa, pero si vos tenés la reserva bien no pasa nada, digo, no importo yo. Sí. Entonces, cuando empezás a buscar culpables así individuales, que yo, no, es Rodrigo Valdés del Fondo Monetario, una tontería. Nadie te puede voltear si tenés un programa robusto. Entonces, te diría que no, que el gobierno inconvenientemente se ha como encerrado más dogmáticamente y ha sido más refractario a los comentarios disonantes desde su primera línea de tuiteros menos educados, digamos, pero también a nivel de recepción de algunos funcionarios, ¿no? Esa es otra tentación que yo recuerdo del clima de Casa Rosada, cuando las cosas se empiezan a complicar, la tentación de armar un equipo con los que están ahí y decir los de afuera no saben, y como todavía no están las consecuencias negativas, armar como una piña y decir, viste, bueno, como una mucha sensación de equipo, ir para adelante, pero un poco te encerrás un poco, ¿entendés? Te encerrás, dejás un poco de escuchar. Sí. Bueno, si complementás con tu experiencia mi intuición. No digo que esté pasando porque no tengo acceso, pero es como una cosa que ocurre medio automáticamente también. Sí, te atrincherás con los propios y ya empezás en una especie de guerra. Ya, viste, cuando empiezan a usar lenguaje bélico, esto es una guerra, no, ya está mal. Es una guerra santa, no, está peor. No hay nada de santo acá. Pero también creo que es una reacción bastante humana. Digamos. Sí. Te haces más refractario y claro, estás agobiado. A medida que estás más agobiado, menos querés escuchar a alguien que te venga. El otro día escribí una nota en un diario, en La Nación, y me llamó un funcionario, que es toda buena gente, educada y bien intencionada, los del equipo económico, digo. Y me dice, bueno, pero, ok, entiendo el diagnóstico, pero me gustaría saber la propuesta. Le digo, si escribo la propuesta, te hago más daño. Entonces, si querés te la digo en persona. Bueno, no fluye o antes fluía mejor esa interacción, ese intercambio de ideas. Pero para vos lo más urgente que hay que hacer es hacer algo con el tema cambiario. Sí, porque si no me parece que ahora incluso empiezan a escuchar, Hernán, ideas, la verdad, bastante novedosas, ¿no? Con el cepo se aguanta mejor los vaivenes ahora descubrimos que el cepo es una política prudencial, que sí lo es en determinadas circunstancias. Aquí yo te acabo de decir por qué lo puse, pero es un torniquete circunstancial, no una política permanente. O no, con el cepo se crece. O sea, vamos a reivindicar, no se crece. Con el cepo se puede rebotar espasmódicamente con el consumo encerrado, pero no va a haber grandes inversiones. Entonces,
Sí creo que en ese menú de 4 pasos, en la medida que no se ocurra el tercer paso, que es normalizar el mercado de cambios, podés estirar una agonía, la duración de un modelo, pero esa es la lógica del gobierno anterior también, mucho cuidado, ¿no? Esto que contaste recién me da pie para preguntarte esto. ¿Cómo calibrás los mensajes que das en público? O sea, yo supongo que está en tu cabeza antes de quiero decir lo que pienso y al mismo tiempo no quiero contribuir a descarrilar algo que más o menos va en el rumbo que yo pienso, digamos, ¿no? Sí, déjame ser un poco presumido, estoy muy entrenado con eso. Está muy bien. Digo lo que pienso. Creo que la mejor contribución que puedo hacer es decir lo que pienso al debate público con respeto, sin ser tremendista, nunca uso adjetivos, sin ser imprudente. Nunca me vas a escuchar decir los depósitos están en riesgo que corramos, porque eso no ayuda en nada. Ahora, advertir, ojo que te podés estar encerrando en un callejón donde cada día la salida es más costosa. De hecho, hoy, salir del levantar el cepo no es gratis. Pero en abril era menos costoso. Ahora no es gratis y en noviembre va a ser menos gratis, creo. Lo que es curioso también es que si el gobierno tiene éxito, va a lograr algo que nunca tuvimos. O sea, la macroeconomía normal de los países, que es tener superávit o equilibrio fiscal y una moneda flotante y una tasa de interés razonable, es como lo básico de una economía ordenada, y nosotros no lo tuvimos nunca. O sea, el éxito de Milei es lograr algo que Argentina no consigue hace 100 años. Sí, excelente punto. Voy a empezar por el final. Yo creo que atendidas estos desafíos de corto plazo, el año que viene va a ser mejor que este. Porque este fue el año del ajuste, de la corrección, y el año que viene va a rebotar, y si se hace bien ese desarmado de las minas que todavía están enterradas no estoy hablando de Alberto, del cepo y compañía, el año que viene va a ser mejor. Pero más convencido estoy que 2027 va a ser mejor que 2023, porque una economía, un país que tiene un Estado más chico, menos impuestos, que se puede exportar e importar libremente, menos regulación que lo que está haciendo Sturzenegger, ese país genera más riqueza y por lo tanto los argentinos vamos a ser más ricos y nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestros bonos, nuestras casas van a valer más, nuestras empresas, nuestros trabajos. Dicho eso, como ese es el rumbo adecuado, me angustiaría mucho que nos comamos una curva que nos haga no irnos a la banquina 2 meses, sino de volcar. Por eso es que soy a veces insistidor con esto. Si vos te sacaste y porque hiciste bien eso, hoy el riego país no es 2.700 como el de Massa, sino 1.500, que igual no alcanza, pero es 1.500, y la brecha no es 170, sino 40. Alcanza para eso, pero no para crecer y renovar la deuda. Pero si vos te sacaste un 10 en política fiscal, ¿qué creo que te sacaste? Un 7, siendo un poco generoso, en política monetaria, y un 3 en política cambiaria, sobre todo en los últimos parciales, lamentablemente tenés que recuperar, no te alcanza para promocionar. Y tenés que aprobar todas para pasar de fase, para pasar de grado. ¿Sí? Entonces, bueno, lo cambiario, porque te dicen, no, pero con el ajuste que estamos haciendo, que el Fondo Monetario, sí está bien, pero si tenés el tipo de cambio artificialmente bajo, va a haber más demanda que oferta, por más que tengas equilibrio fiscal. Y gracias a que tenés equilibrio fiscal, la brecha es 40 y no 100. Pero 40 igual es un drama. Entonces, y no podés salir del cepo, o te es costoso salir del cepo. Entonces, bueno, hay que revisar todo el tiempo ese combo
esas 3 materias, si querés, y lo que sobrecumpliste en lo fiscal no te sirve para compensar lo que subcumplís en lo cambiario, ¿no? Te saco un poco de la actualidad. El promedio de la profesión de los economistas es más ortodoxo, lo digo entre comillas, que el promedio de la política. Sí. Pasa que la palabra, el adjetivo ortodoxo, heterodoxo, está muy distorsionado. Sí, pero te digo esto, ¿no? Equilibrio fiscal. Te diría que es más consistente, Sí. El promedio de la profesión de los economistas que de la política. Lo que es natural, porque por lo menos en materia económica, por la misma razón que los odontólogos saben más de salud que los políticos, digamos. Entonces, no me sorprende. Lo que pasa que siempre cito ese caso, porque viste cuando dicen, no, pero las crisis son por culpa de los economistas. Sí, las caries son culpa de los odontólogos. Entonces, no, es porque los políticos comen dulces. Bueno, claro. Entonces, el otro día me decía uno, no, pero Alemania aprendió porque tuvo la hiperinflación en los jóvenes, en los primeros años de los 20, en la primera posguerra. Bueno, aprendió, ¿sí? Está bien, después vino el nazismo, decía, bueno, aprendió con sangre, pero hoy el Banco Central Alemán, o en este caso el Banco Central Europeo, que es heredado del alemán, sabe que emitir genera inflación. Acá estamos debatiéndolo, todos los meses pares alguien dice, no, hay que emitir. Y la política, hemos tenido crisis más o tan severa como la de Alemania de la posguerra, y cometemos los mismos errores, ¿no? Y medio que se reescriben los libros, y vienen nuevos dogmas, y dicen, no, bueno, vos fíjate que el gobierno anterior decía, la emisión no genera inflación. Eso te iba a decir. Sí, hace 9 meses. Pero el gobierno y lo decían economistas. Sí, también. Sí, bueno, pero no es el main, no son el main, no la mayoría. Entonces, la emisión no genera inflación, más Estado, sin importar cómo se financie, y vivir con lo nuestro, o sea, no comerciar. Que es un debate que el mundo superó hace no menos de 50 años. Las 3 cosas. Sí. Las 3 cosas. Este gobierno por lo menos dice déficit cero, superávit, no maquinita y abierto al mundo. Bueno, está mejor plantado. Empresarios o tus clientes como consultor, ¿cuánto están, no digo comprometidos, porque no es su obligación estar comprometidos con el país, pero de entender que estas reglas básicas se tienen que cumplir? O ¿cuál es su oscilación entre, yo los he escuchado algunos, en la misma frase casi, decir, quiero dejarles un país mejor a mis hijos y a mis nietos, y después están reclamando, la mía está, con un inciso de una regulación? Sí. Bueno, vos estás abocado a hacerme pelear con todo el mundo. La pregunta anterior con los políticos, ahora con los empresarios. Bueno, somos el país que somos por la calidad de nuestra dirigente, ¿no? Políticos, empresarios, sindicales. No hay que, Dios nos odia ni nos adora. Hay mucho enfoque de ese que vos decís y esa pérdida de vínculo entre el equilibrio general. Quiero un país más, yo siempre digo, quiero un país más abierto, pero que todos compitan menos yo. O sea, no, dejar entrar a todos los que me proveen de insumos, pero no, a mi competencia no. Eso es muy esa doble vara en muchos, sobre todo empresarios menos modernos, está presente. Y caló mucho en el sector industrial, sobre todo. Después hay otro sesgo, Hernán, que lo veo mucho cuando hacemos planes, que tenés demandas o propuestas de 2 tipos. Una tengo un plan para mi sector, pero que no compita.
Y el otro es que te traen bien intencionadas, pero ideas, qué sé yo, del sistema tributario, por decirte una. Y, ok, pero ¿y vos qué haces en tu vida? No, soy un empresario o cambiario. Había uno que me traía un régimen monetario cambiario que está por el gobierno. Y, pero ¿y vos qué haces? No, tengo una empresa logística. Y, pero ¿y por qué te consideras experto en moneda? Es como que me des a mí tu empresa logística, la voy a chocar, no me la des a mí. Bueno, entonces hay esta confusión de que, bueno, seguramente es un tipo inteligente, brillante, que sabe conducir una empresa de logística privada con 5.000 empleados que yo chocaría, pero no sé por qué piensa que tiene la receta adecuada para salir de la inflación o para diseñar un esquema tributario. Hay mucho de eso, con buena intención, pero que desvía un poco la energía, ¿no? Tengo una nueva sección que se llama sobrevalorado o subvalorado. Yo te voy a decir unos conceptos o personas. Mamita. Y vos decime... ¿Vos querés que opine de nombres? Ya me peleé con los colectivos. No, pero no tenés que pelearte. Aparte, digo, bueno, y también puedes decir valorado correctamente, no como si está bien. Joe Stiglitz. No, sobrevalorado. Premio Nobel por un trabajo de asimetría de la información que hizo hace 40 años. Cuando se mete en política, a opinar sobre política económica argentina a 12.000 kilómetros de distancia, no porque esté mal los 12.000 kilómetros, ni porque eso ni iba a pensar, saber, pero ideologizado y le ha hecho daño al debate público de este país. Porque legitimó ideas que no tienen sentido. Chacho Coudet. Gran técnico. ¿Qué tengo que decir? ¿Subvalorado? No sé, ¿o te parece que los hinchas de Racing lo valoran tanto como vos? No, subvalorado. Domingo Cavallo. Subvalorado. ¿Sí? Sí. Está como mejorando su reputación. Sí, pero... Con justicia, decís. Sí, claro. Creo que hizo, ahora que se habla de los planes integrales, tuvo un equipo, lo gestó, lo coordinó, lo educó, que siempre es muy importante, ¿no? Esto es como Chacho Coudet, ¿no? No es que tira 11 jugadores, no, entrenan un año para salir antes de salir campeones, o Scaloni. Bueno, Mingo hizo eso y tenía ideas muy disruptivas y muy novedosas y que después probaron ser reivindicadas cuando vino la contraofensiva y se dio cuenta, y bueno, surgió que era inconsistente. Y creo que tuvo una mala segunda gestión, claro, en un gobierno totalmente disfuncional con Fernando de la Rúa, y bueno, lo arrastra toda la corriente. Y también se equivocó ahí, ¿no? Porque digo, no es que todos tenemos una trayectoria intachable. Y también cayó en los problemas de que hablábamos antes, de tentarse lo que me trajo hasta acá me lleva hasta allá. Bueno, en algún momento había que salir de la convertibilidad. La última, Jorge Remelenikov. Subvalorado también, porque hizo todo el trabajo sucio que después le allanó el camino a la buena gestión de la Baña entre 2003 y 2005. Últimas dos preguntas. O una, no. Primero, esto te quiero preguntar. ¿Qué está pasando interesante en la profesión económica? Siento que antes pasaban mil cosas, había novedades, después tuvo la moda de la economía del comportamiento, ¿no? Desde Freakonomics a Martín Tetaz, por decirlo de alguna manera. ¿Y ahora dónde son los campos de investigación que vos ves que haya más novedades en la economía? Bueno, viste que Argentina, como muchos otros terrenos, está como fuera de la agenda internacional. Sí. Discutimos los palotes, digamos, sí. Esto de la medición no genera inflación. El mundo está discutiendo, la profesión, el mundo discute los efectos de la inteligencia artificial, ¿no? Y la crisis del empleo derivada de estas nuevas tecnologías que pueden ser destructivas de empleo, y cómo hacemos con el fenómeno distributivo.
sea, podemos llegar finalmente al paraíso religioso de que podemos vivir sin trabajar porque una máquina haga todo, pero ¿de qué sirve que el dueño de la máquina sea uno si después nadie puede comprar lo que produce? Bueno, simplificado al extremo absurdo que dije recién, eso se discute en el mundo ahora. Y si eso ocurriera, digamos, ¿te parecía virtuoso para la sociedad? Le metes un impuesto a la ganancia del 95% de esa empresa y le das $2.500 a cada persona y hagan lo que quieran. Lo que pasa es que antes de llegar a esa instancia, que es una esquina ridícula, y como toda esquina ridícula no pasa, antes hay transiciones donde, bueno, hay mayor concentración, como hay. Entonces, cuando le metes el impuesto, que no es del 95, es del 62, deja de producir porque no tiene incentivo, porque no se apropia de su renta. Y bueno, terminamos en debates académicos y en equilibrios subóptimos en la regulación nacional, pero digamos la económica de las naciones. Pero el mundo hoy discute eso justamente, digamos. Tanto en Europa como en Estados Unidos, me tocó tuve la suerte de estar en Stanford hace 3-4 meses. La vibra académica, digamos, ¿viste? Los seminarios voluntarios donde se ve y los que se llenan son esos. Los de el efecto de la inteligencia artificial en la producción y en la distribución, ¿no? Y en el empleo. La última, hace poco posteaste una foto de tu hija subiéndose en una escalera mecánica en Ezeiza y claramente tenías sensaciones encontradas, como contento de que se va a perfeccionar, se va a estudiar. No me hagas llorar. Sí. Y también triste porque, bueno, se va. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la posteé? Sí. Está bien la pregunta, porque no vas a encontrar pocos posteos personales. Primero porque me conmovió, como a todos nuestros hijos. Segundo porque le reivindicaba su coraje, porque acá, a Dios gracias, no le falta nada, pero ella se desafía, se fue a trabajar, no estudiar. Se desafía a buscar un destino menos cómodo, o probar. Y después también es una pintura de nuestra comunidad, de nuestros hijos, 20 y pico, que para desplegarse, desarrollarse, realizarse, bueno, vos también te fuiste cuando eras joven, buscan su destino en el exterior. Que eso nos descompone un poco como familia, como sociedad. Y después escuché una reflexión de un colega que me hizo sentir privilegiado. Digo, mi hija yo la puedo ir a visitar, creo que a Guillo Dietrich, y ella puede venir, y hay muchos otros chicos que se van y por ahí se van y no saben si alguna vez van a volver. Y eso es más dramático. Y a lo mejor nunca más vienen los padres, ¿entendés? O lo ven acá 10 años, que es. Y bueno, eso es lo que tenemos que revertir, ¿no? Y eso es el desarrollo. Hernán Lacunza, muchas gracias por venir. No, un placer, gracias, Hernán. Estamos mucho mejor que hace 9 meses, pero estamos peor que hace 3.